La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido del llanto de un hombre. Ni soldado, ni prisionero, ni viuda recibiendo la noticia que había temido durante años. Era un emperador, un dios viviente, según la fe de 100 millones de personas, sentado solo en un pequeño búnker subterráneo bajo su palacio imperial, con las manos temblorosas sobre una sola hoja de papel. Afuera, su capital estaba en ruinas. El olor a ceniza flotaba por los conductos de ventilación. En algún lugar sobre él, los restos carbonizados de Tokio aún humeaban tras meses de bombardeos estadounidenses que habían matado a más civiles en una sola noche que la mayoría de las naciones en guerras enteras. Había leído el documento que tenía delante 3 veces. Y ahora, Hirohito, el 124º emperador de Japón, descendiente divino de la diosa del sol Amaterasu, comandante supremo de la fuerza militar más fanáticamente leal que el mundo moderno jamás había visto, lloraba como un hombre que finalmente se había quedado sin opciones. Lo que ocurrió en las horas, los días y las semanas que rodearon aquel momento es una de las historias más extraordinarias, aterradoras y profundamente humanas de toda la historia moderna. No es solo una historia de bombas y rendiciones, sino también de golpes de Estado, asesinatos, grabaciones secretas, lealtad puesta a prueba hasta el límite y la delgada línea que separaba un final pacífico de una guerra que podría haber cobrado decenas de millones de vidas más. Es la historia de cómo el imperio más militarista del siglo XX fue persuadido y amenazado, manipulado y casi obligado a punta de pistola a hacer algo que nunca había hecho en más de 2000 años de historia documentada. Rendición. Para comprender por qué la rendición de Japón fue tan extraordinaria, primero hay que entender en qué se había convertido Japón en 1945. No se trataba simplemente de una nación en guerra. Era una civilización que había transformado la guerra en un acto sagrado. El concepto de Bushido, el camino del guerrero, se había inculcado sistemáticamente a cada soldado, marinero, aviador y civil japonés durante décadas. La muerte en combate no solo se aceptaba, sino que se celebraba. Era el máximo honor. La palabra rendición en la cultura militar japonesa conllevaba connotaciones tan vergonzosas que muchos soldados llevaban su última bala no por el enemigo, sino por sí mismos. Las cifras reflejan esta aterradora realidad. De los aproximadamente 1,74 millones de soldados japoneses que murieron en la Segunda Guerra Mundial, una proporción extraordinaria no falleció en combate convencional, sino en situaciones donde la rendición era la opción racional, en guarniciones aisladas en islas, sin alimentos ni esperanza de refuerzos, en aviones incendiados que se estrellaban deliberadamente contra barcos enemigos, en ataques submarinos donde la tripulación sabía que no regresarían. Los japoneses tenían una expresión para el suicidio colectivo de guarniciones cercadas, Gyokusai, que significa romperse como una joya. Incluso morir con dignidad era preferible a la deshonra de la captura. Para 1944, esta mentalidad había generado algo que los planificadores de guerra aliados jamás habían previsto del todo: una población civil entera dispuesta a morir antes que ser ocupada. En la isla de Saipan, en junio de 1944, después de que las fuerzas estadounidenses aseguraran la isla, miles de civiles japoneses, no soldados, sino civiles, incluyendo mujeres con sus hijos en brazos, se arrojaron por los acantilados al mar antes que rendirse a las fuerzas estadounidenses. Los marineros estadounidenses que se encontraban en las aguas intentaron rescatar a los supervivientes. Muchos de ellos se resistieron a sus rescatadores y se ahogaron deliberadamente. Los planificadores militares en Washington observaron estos acontecimientos y llegaron a una única y escalofriante conclusión: una invasión de las islas principales de Japón no sería una campaña militar, sería una masacre. El plan operativo se denominó Operación Downfall y se dividió en 2 fases. La Operación Olympic, prevista para noviembre de 1945, tendría como objetivo la isla sureña de Kyushu con aproximadamente 767,000 soldados aliados. La Operación Coronet, prevista para marzo de 1946, avanzaría directamente hacia Tokio. La fuerza combinada llegaría a superar los 5 millones de hombres. Los planificadores militares estadounidenses estimaron las bajas estadounidenses entre 250,000 y 1 millón de muertos y heridos. Se proyectaron millones de bajas militares y civiles japonesas. Algunas estimaciones internas sugerían hasta 10 millones de japoneses muertos. El Departamento de Guerra de Estados Unidos ordenó la producción de 500,000 medallas corazón púrpura en previsión de la invasión. Estas medallas, acuñadas en 1945,
fueron tan numerosas que aún hoy se otorgan a militares estadounidenses, más de 80 años después, porque la invasión nunca se produjo. Pero en el verano de 1945 parecía inevitable. Japón había perdido su armada, había perdido su superioridad aérea. Sus ciudades estaban siendo sistemáticamente arrasadas por los bombarderos estadounidenses B-29 Superfortress, que volaban de noche a baja altura y lanzaban bombas incendiarias. El bombardeo incendiario de Tokio la noche del 9 al 10 de marzo de 1945 creó una tormenta de fuego que mató entre 80.000 y 100.000 personas en una sola noche. Más de las se morirían inmediatamente en cualquiera de los ataques con bombas atómicas. Casi 40 kilómetros cuadrados de la ciudad más densamente poblada del planeta quedaron simplemente borrados. Y Japón aún no se había rendido. La cúpula militar, el Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, conocida informalmente como los Seis Grandes, permaneció dividida y mayoritariamente comprometida con la continuación de la lucha. El ejército, en particular, se oponía rotundamente a cualquier negociación de paz. El ministro de Guerra, el general Korechika Anami, era un hombre de impecable porte samurái y absoluta convicción. Creía que Japón aún podía infligir pérdidas tan catastróficas a cualquier fuerza invasora que los aliados negociarían una paz que permitirá a Japón conservar su carácter nacional fundamental, el emperador, la estructura militar y su condición de nación soberana. Esto no era un delirio, era una apuesta estratégica calculada. Japón había estado concentrando secretamente fuerzas en Kyushu. Para agosto de 1945, habían desplegado aproximadamente 600.000 soldados en posiciones defensivas, complementados por más de 10.000 aviones en reserva, específicamente para ataques kamikaze contra la flota de invasión. La inteligencia estadounidense, a través de comunicaciones japonesas descifradas, un programa con nombre en clave ultra, seguía este despliegue en tiempo real y se mostraba cada vez más alarmada. Las proyecciones de bajas se revisaban al alza casi semanalmente. Sin embargo, existía una facción pacifista, y su desesperación crecía, si no su poder. El ministro de Asuntos Exteriores, Shigenori Togo, y el ministro de Marina, Mitsumasa Yonai, comprendieron, con una claridad que el ejército se negaba a aceptar, que Japón estaba siendo aniquilado lentamente. La cuestión no era si Japón perdería, sino cuántos millones de personas morirían antes de que se reconociera esa pérdida. Necesitaban algo para romper el punto muerto. Necesitaban una palanca. Y en medio de esta situación imposible apareció un emperador que estaba a punto de tomar la decisión más peligrosa de su vida. Hirohito tenía 44 años en el verano de 1945. Había sido emperador desde 1926, casi 2 décadas en el trono del crisantemo. Durante ese tiempo, había supervisado la transformación de Japón de una potencia imperial en una fuerza militar imparable, la invasión de China, el ataque a Pearl Harbor y la conquista de gran parte del sudeste asiático y el Pacífico. La historia ha debatido durante mucho tiempo su papel. ¿Fue una figura decorativa sin poder, manipulada por los militaristas, o un participante voluntario en la agresión japonesa? La respuesta honesta es compleja y aún controvertida. Pero para el verano de 1945, independientemente de su papel anterior, Hirohito se enfrentó a una decisión que, sin duda, le correspondía tomar. Podía seguir sometiéndose a las autoridades militares, como se esperaba constitucionalmente, y presidir la destrucción física de Japón y la muerte de millones de sus súbditos. O podría hacer algo que ningún emperador de Japón hubiera hecho jamás. Podía intervenir directamente, podía hablar, podía dar órdenes, y él podría acabar con ello. El peso personal de esta decisión debe entenderse en su contexto cultural completo. En la tradición imperial japonesa, el emperador no tomaba decisiones políticas, las ratificaba, las avalaba y les otorgaba sanción divina, pero el gobierno real lo ejercían los ministros y los comandantes militares. Que Hirohito se apartara de este papel no solo era políticamente inaudito, sino que, a ojos del sector más devoto y militarista de la sociedad japonesa, constituía una violación del orden sagrado mismo. Quienes más creían esto eran los que tenían las armas. Sin embargo, había algo más profundo que impulsaba a Hirohito, más allá del cálculo político, algo que los registros históricos oficiales a menudo minimizan. Había estado recibiendo informes. No los informes edulcorados preparados por el personal militar, sino informes reales, de médicos, de funcionarios civiles, de gobernadores de prefecturas. Informes de hambruna que comenzaba a aparecer en las zonas rurales.
Informes de niños que morían en los bombardeos incendiarios. Informes de un pueblo tan exhausto por años de sacrificio, tan mermado de recursos, tan entumecido por la pérdida que el célebre espíritu de resistencia comenzaba a resquebrajarse bajo su propio peso. Hirohito, independientemente de sus pecados políticos, era un hombre de curiosidad científica y de profundo intelecto. Era biólogo marino de formación. Leía con avidez. Y al leer estos informes, algo en su interior, algo personal, no solo imperial, se estremeció. Esta era su gente, y se estaban muriendo. Luego llegó el 6 de agosto de 1945. A las 8:15 de la mañana, hora local, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, lanzó una bomba sobre la ciudad de Hiroshima. La bomba se llamaba Little Boy. Medía aproximadamente 3 metros de largo y pesaba 4.400 kilogramos. Contenía 64 kilogramos de uranio 235 altamente enriquecido. Detonó a una altitud de aproximadamente 1.900 pies sobre la clínica quirúrgica Chima, a unos 550 pies de su objetivo previsto. El rendimiento fue de aproximadamente 15 kilotones, lo que equivale a 15.000 toneladas de TNT convencional. En el primer segundo, la temperatura en el hipocentro alcanzó entre 3.000 y 4.000 grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, la superficie del Sol tiene una temperatura aproximada de 5.500 grados Celsius. En ese primer segundo, Hiroshima experimentó condiciones similares a las de la superficie del Sol. Entre 70.000 y 80.000 personas murieron al instante. Las siluetas humanas quedaron grabadas para siempre en el hormigón y la piedra por el destello térmico. Una ciudad de 350.000 habitantes, en palabras de un observador estadounidense que sobrevolaba la zona, simplemente desapareció. Una sola bomba, un solo avión, un solo instante. La noticia llegó a Tokio lentamente, entre la confusión y la incredulidad. Los primeros informes militares no pudieron explicar completamente lo sucedido. La destrucción parecía imposible para una sola bomba convencional. Cuando los científicos fueron enviados para evaluar los daños y regresaron con mediciones de radiación residual, la verdad se hizo innegable. No se trataba de una bomba nueva. Se trataba de una nueva categoría de arma. E incluso Hiroshima, no rompió el punto muerto de inmediato. El general Anami y el mando del ejército reconocieron la existencia de la nueva arma, pero argumentaron que era imposible que los estadounidenses poseyeran más de una o dos. Sostuvieron que los científicos japoneses ya estaban trabajando en su propio programa atómico y que el espíritu del pueblo japonés prevalecería incluso frente a las armas atómicas, tal como lo había hecho frente a los bombardeos incendiarios. Se equivocaron en todo, pero lo creyeron. Y en la estructura política japonesa de 1945, la creencia impuesta a punta de pistola era casi tan poderosa como un hecho. 3 días después, el 9 de agosto, la segunda bomba cayó sobre Nagasaki. Fat Man, un dispositivo de implosión de plutonio con una potencia aproximada de 21 kilotones, causó entre 40.000 y 80.000 muertos. La cifra menor en comparación con Hiroshima se debió en parte al terreno montañoso de Nagasaki, que contuvo parte de la explosión. Sin embargo, para los habitantes de Nagasaki, la cifra no se percibió como menor. El mismo día, 9 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y lanzó una invasión masiva de Manchuria, territorio japonés, con más de 1,5 millones de soldados. Los soviéticos arrasaron las defensas japonesas con una velocidad y ferocidad que asombraron incluso a los observadores estadounidenses. El ejército de Kwantung, la fuerza de élite que había sido la espada de Japón en Asia durante décadas, fue aniquilado en cuestión de horas. Este doble golpe, la segunda bomba atómica y la entrada de la Unión Soviética en la guerra, finalmente obligó a convocar una reunión de emergencia del Consejo Supremo. No cambió nada. Los 6 grandes se reunieron y llegaron a un punto muerto, tal como había sucedido antes. 3 a favor de continuar la guerra, 3 a favor de explorar la paz. Precisamente la misma división. Los argumentos eran los mismos. Las posturas eran las mismas. 2 bombas atómicas y la invasión soviética no habían modificado la situación en lo más mínimo. Este es el momento que la mayoría de los libros de historia resumen en un párrafo. El momento que, en realidad, constituye las 24 horas más extraordinarias y peligrosas en la historia del fin de la guerra. Porque alguien iba a tener que romper el empate. Y la única persona con la autoridad
y el valor. Para hacerlo era el hombre que permanecía sentado en silencio en aquella habitación, que no había hablado, de quien no se esperaba que hablara, quien, según toda tradición y protocolo, debería haber ratificado simplemente lo que decidieran sus ministros. Hirohito levantó la vista de su silencio y habló. La conferencia imperial tuvo lugar en la madrugada del 10 de agosto de 1945, en un búnker subterráneo bajo el Palacio Imperial, un refugio de hormigón construido para proteger al emperador de las bombas estadounidenses. La sala era pequeña, sofocante e iluminada con luces eléctricas que proyectaban sombras duras sobre los rostros de los ministros y generales que no habían dormido. El primer ministro, Kantaro Suzuki, un almirante retirado de 77 años que había sobrevivido a un intento de asesinato por parte de extremistas militares tan solo 9 años antes, se levantó de su puesto y, en un acto sin precedentes, pidió al emperador que tomara la decisión final. En el protocolo del sistema imperial, esto era extraordinario. La voz del emperador, su Seidan, su decisión sagrada, debía ser la confirmación del consenso, no su creador. Suzuki le pedía a Hirohito que se apartara por completo de su función constitucional y gobernara. Hirohito se puso de pie. La sala quedó en completo silencio. Estos hombres, ministros de guerra, almirantes, artífices del imperio militar japonés, inclinaron la cabeza ante un hombre delgado, con gafas y uniforme militar, que había pasado la mayor parte de la guerra recibiendo instrucciones, consejos y siendo cuidadosamente dirigido por las mismas personas que ahora esperaban que lo salvara. Habló durante varios minutos. Si bien sus palabras exactas varían según el relato, el contenido es consistente en múltiples testimonios. Habló del sufrimiento insoportable de su pueblo. Habló de la imposibilidad de continuar la guerra. Habló de sus soldados muriendo en islas lejanas, de sus ciudades en llamas, de su pueblo muriendo de hambre. Mencionó su dolor por tener que revertir las decisiones de sus predecesores imperiales, los hombres que habían forjado el poderío militar de Japón. Y entonces dijo que deseaba aceptar las condiciones de los aliados, la Declaración de Potsdam, que exigía la rendición incondicional de Japón. Varios hombres en esa habitación lloraban abiertamente. Otros permanecían inmóviles, pero la decisión ya estaba tomada. El emperador había hablado. Y en el sistema japonés, por muy fragmentado y comprometido que se hubiera vuelto bajo la presión militar, la palabra del emperador seguía siendo, en última instancia, la palabra de Dios. El problema era que no todos estaban de acuerdo en que incluso Dios debería poder rendirse. Lo que siguió fueron 48 horas de las más peligrosas de la historia del siglo XX, y casi nada de lo ocurrido quedó plasmado en los libros de historia tal como sucedió en realidad. La facción pacifista comenzó de inmediato a redactar el rescripto imperial, el documento formal que anunciaba la aceptación por parte de Japón de los términos de Potsdam. Pero dentro del ejército, en particular entre los oficiales más jóvenes y fanáticamente nacionalistas del Ministerio de Guerra y la Guardia Imperial, la noticia de la decisión del emperador desencadenó algo cercano a una revolución. Estos hombres, muchos de ellos graduados de la Academia del Ejército Imperial japonés, profundamente adoctrinados en el bucido y absolutamente convencidos de que la rendición era una corrupción de todo lo que representaba Japón, comenzaron a organizarse. Su plan era directo en su audacia y aterrador en sus implicaciones. Darían un golpe de Estado. Ocuparían el Palacio Imperial. Aislarían al emperador de la facción pacifista, destruirían la grabación del decreto imperial antes de que pudiera ser transmitida y obligarían a Japón a continuar la guerra. El líder de esta conspiración era un joven teniente coronel llamado Maseiko Takeshita, quien, en una de las ironías más incómodas de la historia, era cuñado del general Anami, ministro de guerra. Otros conspiradores clave fueron el mayor Kenji Tanaka, quien se convertiría en el ejecutor más fanático de la operación, y el teniente coronel Hiroshi Isaki. Su primer objetivo fue el Ministerio de la Casa Imperial, donde se guardaba el registro del rescripto de Hirohito. Reflexiona sobre esto por un momento. Mientras los pilotos estadounidenses planeaban las celebraciones de la victoria, mientras los diplomáticos en Washington y Londres comenzaban a redactar los documentos formales de rendición, mientras las familias de todo el mundo aliado se atrevían a albergar la esperanza de que la guerra finalmente llegara a su fin, un pequeño grupo de oficiales japoneses se preparaba para asaltar el palacio de su propio emperador, secuestrar al director del Ministerio de la Casa Imperial y destruir una grabación de fonógrafo para prolongar la guerra. En la noche del 14 de agosto y la madrugada del 15 de agosto de 1945, a Tanaka y sus conspiradores pusieron en marcha su plan. Acudieron al general Shuichi Tanaka, comandante del Ejército del Este,
en busca de autorización para su golpe de Estado. Él se negó. Entonces fueron al propio general Anami, el ministro de guerra, el hombre que más había defendido la continuación de la guerra, el hombre que quizás tenía más motivos para simpatizar con su causa. Anami se negó. Esta es una de las decisiones más importantes, a la vez menos valoradas de toda la guerra. Anami, quien creía sinceramente que Japón debía seguir luchando, quien despreciaba la idea de la rendición, quien era un general samurái en todo el sentido de la palabra, se negó a autorizar un golpe de Estado en contra de la decisión explícita del emperador. Independientemente de sus opiniones personales sobre la guerra, el emperador había hablado, y el emperador era sagrado. En la madrugada del 15 de agosto, Anami se dirigió a sus aposentos, se puso su uniforme militar y compuso un breve poema de despedida. Luego, se quitó el uniforme, tomó una espada corta y, metódicamente, practicó el seppuku, suicidio ritual. Murió lentamente, durante varias horas, desangrándose en lugar de sufrir la muerte rápida que le habría brindado una espada más corta. Sus últimas palabras escritas incluían una frase en la que pedía perdón al emperador. Había elegido la muerte antes que la deshonra, pero también había elegido la lealtad antes que el fanatismo. Sin el apoyo de Anami, los conspiradores recurrieron a otras opciones. Contactaron con el teniente general Takeshi Mori, comandante de la primera división de la Guardia Imperial, la unidad encargada de proteger el palacio. Necesitaban su autorización para desplegar a la guardia en apoyo del golpe. Mori se negó. A Tanaka le disparó y lo mató. Entonces, y aquí es donde la historia adquiere un tono casi cinematográfico por su desesperación, falsificó el sello oficial de Mori en unas órdenes que autorizaban el despliegue de unidades de la Guardia Imperial para ocupar los terrenos del palacio. Los soldados, creyendo que seguían órdenes legítimas, tomaron posición. El palacio fue sellado. El ministro de la Casa Imperial fue detenido e interrogado a punta de pistola. Su oficina fue saqueada. Los conspiradores buscaron desesperadamente las grabaciones. Encontraron el juego equivocado. En lo que la historia solo puede calificar como un acto de organización providencial, la grabación del decreto imperial había sido escondida, no en el lugar obvio, ni en la sala de transmisión, ni en el despacho del ministro de la Casa Imperial, sino en una pequeña caja fuerte perteneciente a una de las damas de compañía, enterrada bajo una pila de documentos en una habitación que los conspiradores registraron pero no examinaron minuciosamente. Durante varias horas, en los oscuros pasillos del Palacio Imperial, hombres armados buscaron frenéticamente un disco de vinilo, mientras un emperador permanecía sentado en algún lugar del mismo complejo, esperando a ver si su decisión sobreviviría a la noche. El general Tanaka, comandante del ejército oriental que se había negado a autorizar el golpe, llegó al palacio en la madrugada. Se enfrentó directamente a los conspiradores, cara a cara, diciéndoles sin rodeos que lo que hacían era traición, que deshonraban a la emperadora que decían proteger. Su serenidad y autoridad comenzaron a restablecer gradualmente el orden entre las unidades de guardia, sumidas en la confusión. El golpe de Estado fracasó. A Tanaka, al darse cuenta de que todo había terminado, cabalgó por las calles de Tokio en la oscuridad previa al amanecer, lanzando panfletos desde el aire en los que suplicaba a los ciudadanos tokiotas que se alzaran y continuaran la guerra. Nadie se levantó. Las calles estaban vacías. Al amanecer, salió a la plaza frente al Palacio Imperial. Se apuntó con la pistola a la cabeza y disparó. A mediodía del 15 de agosto de 1945, las radios de todo Japón cobraron vida con una música que se reconoció de inmediato como ceremonial. El tipo de música reservada para los anuncios imperiales de más alto nivel. La mayoría de los ciudadanos japoneses nunca habían escuchado la voz del emperador. Durante toda su vida, en toda la experiencia del pueblo japonés como súbditos del sistema imperial, el emperador había existido como una abstracción sagrada, presente, venerado, invocado, pero nunca hablando directamente con el pueblo. La idea de que la radio estuviera a punto de llevar su voz real a sus hogares era, en sí misma, lo suficientemente extraordinaria como para paralizarlo todo. Las fábricas quedaron en silencio. Los soldados en los campamentos de guarnición se reunieron alrededor de las radios de campaña. Los marineros en las cubiertas inferiores de los barcos se agolparon alrededor de los altavoces. Los agricultores dejaron de trabajar en sus campos. Los niños permanecían de pie en los patios de las escuelas bajo el calor de agosto. La grabación se realizó con tecnología antigua, y la voz de Hirohito, aguda, formal, pronunciada en el japonés arcaico de la corte imperial, era difícil de entender. El lenguaje que empleaba era tan formal,
tan elevado, que muchos oyentes no lograban comprender del todo cada frase. Pero el significado, incluso a través del ruido de fondo y la dificultad de la entonación, se hizo evidente. Habló de soportar lo insoportable. Habló de soportar lo insoportable. Habló de aceptar los términos de la declaración aliada. Dijo que la guerra había terminado. Lo que sucedió después no fue la explosión de alegría que sintieron los estadounidenses al conocerse la noticia en Times Square. No fue un momento de puro alivio y celebración. Lo que se extendió por Japón en esos minutos y horas fue algo mucho más complejo. Una ola de conmoción, dolor y confusión y, en muchos casos, la extraña liberación de una carga que habían soportado durante tanto tiempo que la gente había olvidado que la llevaban. Los soldados lloraban, algunos de pena, otros de alivio, algunos de ambas cosas a la vez. Algunos oficiales regresaron a casa y realizaron el ritual de la muerte que les exigía su código. En todo Japón, en cuarteles generales y oficinas silenciosas, los militares prefirieron la muerte a las consecuencias de la derrota. En los días posteriores al anuncio, decenas de oficiales y funcionarios de alto rango se quitaron la vida. La guerra había terminado, y en total, costó entre 70 y 85 millones de vidas humanas en todos los frentes, en todas las naciones, en todos los océanos. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad y terminó una mañana en una isla del Pacífico, con una voz que crepitaba en la radio y un pueblo llorando en sus campos, calles y hogares. La ceremonia formal de rendición tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio. El Missouri fue elegido deliberadamente. Era un acorazado, 270 metros de eslora, símbolo de poderío naval estadounidense, que representaba la supremacía industrial y militar que, en última instancia, había doblegado la resistencia japonesa. Había entrado en servicio en 1944 y había participado en operaciones por todo el Pacífico, incluyendo bombardeos costeros durante la invasión de Okinawa. La ceremonia fue coreografiada con un simbolismo preciso. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de las potencias aliadas que supervisaría la ocupación de Japón, se encontraba de pie junto a una mesa en la cubierta de la rendición, con representantes de 9 naciones aliadas detrás de él. Frente a ellos, al otro lado de una estrecha mesa, estaban los representantes japoneses. El ministro de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, que caminaba con una pierna ortopédica a causa de un intento de asesinato en 1932, y el general Yoshihiro Umezu, en representación de las Fuerzas Armadas. La firma del documento de rendición por parte de Shigemitsu fue torpe, forcejeaba con su sombrero, con su bastón, con encontrar el lugar correcto para firmar. Se cuenta que algunos oficiales estadounidenses presentes tuvieron que contener la risa. MacArthur firmó en nombre de las potencias aliadas. El almirante Chester Nimitz firmó en nombre de los Estados Unidos. Luego, los representantes de China, el Reino Unido, la Unión Soviética, Australia, Canadá, Francia, los Países Bajos y Nueva Zelanda firmaron a su vez. A las 9:04 de la mañana, hora de Tokio, del 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó oficialmente a su fin. MacArthur hizo entonces algo que sorprendió a casi todos los presentes. Invitó a 2 generales estadounidenses a acompañarlo en la mesa de la firma, el general Jonathan Bainbridge, quien se había visto obligado a rendir las fuerzas estadounidenses en Filipinas en 1942, y el general británico Arthur Percival, quien había entregado Singapur a los japoneses ese mismo año. Ambos habían sido prisioneros de guerra y habían soportado condiciones brutales durante 3 años en cautiverio japonés. Permanecieron allí, demacrados y aún con las marcas visibles de su cautiverio, observando cómo Japón firmaba el documento que Bainbridge se había visto obligado a firmar 3 años antes. Era la forma que tenía MacArthur de decir algo que ningún discurso podría plasmar del todo. Lo que se siembra de recoge, y la justicia, por mucho que tarde, acaba llegando. La ocupación de Japón que siguió fue, para los estándares de las ocupaciones militares del siglo XX, asombrosa por su relativa moderación y transformadora por su ambición. MacArthur, actuando con una autonomía extraordinaria respecto a Washington, reconstruyó Japón prácticamente desde cero. La antigua estructura de poder militarista fue desmantelada. Se celebraron tribunales de crímenes de guerra. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, a menudo llamado Juicios de Tokio, comenzó en mayo de 1946 y resultó en la ejecución de 7 altos dirigentes japoneses, incluido el ex primer ministro Hideki Tojo.
Otros 25 fueron condenados y encarcelados. Se redactó una nueva constitución, principalmente por un equipo de abogados y funcionarios políticos estadounidenses, bajo la dirección de MacArthur, a menudo en intensas negociaciones con funcionarios japoneses. La Constitución fue adoptada formalmente el 3 de noviembre de 1946 y entró en vigor el 3 de mayo de 1947. El artículo 9 de dicha Constitución renunciaba a la guerra como derecho soberano de la nación y prohibía a Japón mantener capacidad bélica. El ejército japonés fue desarmado. Fundamentalmente, el emperador se mantuvo en el poder. En una de las decisiones más trascendentales de toda la ocupación, MacArthur y los planificadores estadounidenses determinaron que la destitución de Hirohito probablemente desestabilizaría por completo Japón y podría desencadenar precisamente el levantamiento popular que temían durante la planificación de la invasión. Hirohito fue reinterpretado, oficialmente y de forma deliberada, como un monarca constitucional que había sido manipulado por los militaristas y que, en última instancia, había actuado para poner fin a la guerra. Que esto fuera históricamente exacto en todos los aspectos es discutible. Que fuera estratégicamente acertado es más difícil de argumentar. La ocupación se desarrolló con una fluidez que sorprendió genuinamente a ambas partes. La reforma agraria redistribuyó las tierras agrícolas, transfiriéndolas de los terratenientes ricos a los agricultores que realmente las trabajaban. Se permitieron e incluso se fomentaron los sindicatos. Se otorgó el derecho al voto a las mujeres. El sistema educativo se reconstruyó sin la ideología militarista que lo había impregnado. Y Japón, en tan solo 2 décadas, se transformó de una nación literalmente en llamas entre las ruinas de una guerra total en una de las economías más prósperas del planeta. En 1968, tan solo 23 años después de aquellas firmas en el Missouri, Japón era la segunda economía más grande del mundo. Las fábricas que antes producían cazas Zero y cañones navales ahora fabricaban automóviles y productos electrónicos. Los ingenieros que habían diseñado submarinos diseñaban trenes de alta velocidad. La disciplina organizativa y el sacrificio colectivo, instrumentalizados por los ideólogos militares, se reorientaron hacia la productividad económica y funcionaron con una eficiencia extraordinaria. Hoy, Japón es una democracia en pleno funcionamiento, una potencia económica, un estrecho aliado de Estados Unidos y un ejemplo notable de reinvención nacional. El mismo pueblo que en 1944 entrenaba a adolescentes con lanzas de bambú para empalar a soldados estadounidenses durante la inminente invasión, en 1964 organizaba los Juegos Olímpicos de Tokio y presentaba al mundo su capital reconstruida con un orgullo evidente y justificado. Nada de esto era inevitable. De hecho, estuvo a punto de no llegar a suceder, lo que provocó un miedo terrible. Piensa, por un momento, en cuántas veces la historia estuvo a punto de tomar un rumbo diferente. Si los conspiradores de Tanaka hubieran encontrado la grabación antes de que llegara el general Tanaka. Si Anami hubiera elegido el fanatismo en lugar de la lealtad. Si Hirohito hubiera permanecido en silencio en aquella conferencia imperial. Si la facción pacifista hubiera sido un poco más débil, la facción del ejército un poco más fuerte. ¿Qué habría pasado si el programa de la bomba atómica se hubiera retrasado 6 meses? Una posibilidad real, dada la extraordinaria complejidad de su desarrollo. Si la declaración de guerra soviética se hubiera producido una semana antes, Stalin podría haber tenido la oportunidad de exigir los derechos de ocupación en Hokkaido que ya estaba empezando a solicitar. Sí. La historia no es una máquina que avanza inevitablemente hacia resultados predeterminados. Es algo vivo, moldeado por decisiones humanas tomadas en momentos de agotamiento, miedo, dolor y convicción. La paz que llegó en agosto de 1945 no era inevitable. Fue forjada por un emperador desconsolado que antepuso a su pueblo a su orgullo, por un ministro de guerra que eligió la lealtad sobre la ideología, incluso cuando refirió la muerte a la rendición, por jóvenes conspiradores que, a pesar de su fanatismo, se encontraron en los oscuros pasillos de palacio incapaces de encontrar un solo disco. La diferencia entre el mundo en que vivimos y el mundo que casi fue se mide, a veces, no en ejércitos y bombas, sino en la ubicación de una grabación en una pila de documentos en la oficina de una dama de compañía. La guerra terminó, el mundo fue reconstruido, y las decenas de millones de personas que no nacieron porque habrían muerto en la operación Downfall, cuyos nombres jamás conoceremos, cuyas risas jamás escucharemos, cuyas contribuciones a la historia de la humanidad jamás se producirán porque no existieron, esas personas son,
en su ausencia inadvertida, quizás el monumento más profundo a las decisiones tomadas en aquellas semanas ardientes, desesperadas y milagrosas de agosto de 1945. La historia no siempre recuerda sus situaciones más críticas, pero deberíamos. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el funcionamiento de la historia y la fragilidad de la paz, por favor, tómate un segundo y dale a me gusta. Esto ayuda a que este canal llegue a más personas interesadas en la historia real, contada como se merece, sin censura, sin simplificaciones, sino de forma completa, honesta y profundamente humana. Suscríbete a Español Historia, donde cada semana exploramos historias que tus libros de texto olvidaron o que simplemente desconocían. Creemos que la historia no es solo una lista de fechas y nombres, sino el drama más apasionante jamás escrito, y que realmente sucedió. Deja un comentario abajo con esta pregunta. Si hubieras estado en ese búnker el 10 de agosto de 1945, uno de los hombres en esa habitación, ¿de qué lado crees que habrías defendido? ¿Continuar la guerra o terminarla? Piensa bien antes de responder. No hay una respuesta fácil. Y las personas en esa habitación que tuvieron que dar una respuesta cargaban con el peso de toda una civilización. La próxima vez, les contaremos una historia que la mayoría desconoce. La red secreta de oficiales japoneses que, en las últimas semanas de la guerra, trabajaron discretamente y arriesgando sus vidas para asegurar que las comunicaciones de la facción pacifista llegaran a las personas adecuadas en el momento preciso. Hombres que, técnicamente, cometieron traición para salvar a su país de sí mismo. Es una historia sobre el tipo de valentía más peligroso, la valentía de hacer lo correcto cuando toda tu cultura, toda tu formación, todas las voces a tu alrededor te dicen que el bien y el mal se han invertido. No quieras perderlo. Gracias, de verdad, a cada persona de esta comunidad que ve, comenta y comparte estas historias con quienes creen que necesitan escucharlas. Ustedes son la razón de ser de este canal. La historia nos pertenece a todos, y juntos nos aseguramos de que no caiga en el olvido.